entre las cosas que hace es ubicarlo usted en una posición que cuando usted mira el Gólgota, la piedra parece una calavera. Y no es que te la imaginas, es que la ves. La mira y dice, oye, sí. Juan dice, mira, donde le colocaron era cerca de un lugar que era como la calavera, el Gólgota. Ahora, ¿qué cosas indican de Juan toda esta información? Que él tiene conocimiento personal de su evangelio, de lo que está transmitiendo, de lo que está comunicando. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es ¿qué propósito tiene Juan cuando escribe el evangelio? Porque escribir el evangelio como lo escribió tiene que tener un propósito extraordinario. Juan se escribe en Éfeso y se escribe más o menos en ese lapso que hemos dicho, ¿verdad? Entre el año 90 y el año 100. Ok. ¿Qué estaba pasando entre el año 90 y el año 100 en la cristiandad del primer siglo? Eso es importante. Ese es el contexto histórico. Pues entre el año 90 al 100, el evangelio se había desplazado al mundo gentil. Ya había evangelio en todo el mundo antiguo. Donde quiera estaba la bota del Imperio Romano, había evangelio. Así es que la iglesia ya no era tanto como en los primeros años, que era una iglesia de judíos. La iglesia era más griega que judía. Así es que Juan, si está escribiendo su evangelio, tiene que escribir su evangelio con una óptica distinta. Porque desde luego Mateo, Marcos y Lucas están escritos más o menos por ahí 55, 60, 65. Tal vez algunos teólogos dicen 70, ¿verdad? Está por ahí. Pero ¿qué sucede? Que en ese tiempo en que ellos escriben, el control de la iglesia está en Jerusalén. Y a pesar de que se habla de los samaritanos, pero los samaritanos sí se están convirtiendo, pero a pesar de que se habla en Lucas y en Hechos de que hay una gran masa de gentiles convirtiéndose, pero quien controla la política ¿es quién? Es Jerusalén. Jerusalén controla la política. Es en Jerusalén que dice, bueno, vamos a ver, ¿qué tú estás tratando de buscar? El Gólgota. Bueno, si lo encuentra y se ve, no hay problema. Ahora, fíjense qué interesante. Juan tiene que presentar un evangelio con nuevos términos. Un evangelio con nuevas categorías. ¿Para qué enfocarse en la genealogía si a los griegos no les interesa eso? Mire, cuando yo me criaba, mi papá me decía, salude a su primo. Y claro, como eran mayores que yo, el saludo era pídale la bendición al primo. Y como yo no conocía al primo, le decía, papi, ¿y ese es primo de dónde? Me decía, ese es primo de un primo suyo. Porque se honraba ¿qué? Esa extensión genealógica se honraba en Puerto Rico al primo hermano, al primo segundo, al primo hermano, primo primero, primo segundo y primo tercero. ¿Verdad? Hoy en día eso ya se perdió.
¿verdad? Ahora yo me vengo con los jóvenes y pongo a hablarles, no, que si el primo tercero mío, ¿de qué está hablando este? Sí. O sea, o tengo que decir que es primo mío, o no digo nada de él, porque el primo tercero, eso, con los carros automáticos ahora no se habla de tanto cambio, ¿verdad? Ahora, Juan no tiene ninguna preocupación por genealogías. No voy a bregar con genealogías. Número 2, le voy a escribir a griegos. ¿Para qué tengo que hablar de genealogías si los griegos no les interesa? ¿Para qué voy a hablar de la descendencia de David si de lo menos que quieren saber los griegos es de los judíos? Y a fin de cuentas, ¿qué relevancia tiene para los griegos que Jesús esté vinculado a David? Eso tiene relevancia para los judíos, que su Mesías vendría ¿de dónde? De la línea de David. De la línea de David. Pero para los griegos eso no tiene ninguna importancia. Juan no presenta a Jesús como el Mesías, porque a fin de cuentas el concepto Mesías es un concepto judío, y hablarle a los griegos de Mesías es como dice el jíbaro nuestro, cuando usted le está hablando de algo que no entiende, me está hablando en griego, me está hablando en chino, ¿verdad? Pues no hay manera no hace ningún sentido. Así es que Juan tiene como meta ganar a los gentiles. Pero Juan sabe que si para ganar a los gentiles tiene que pasarlos primero por todo el filtro del judaísmo, perdió su tiempo. Porque a los gentiles el judaísmo lo único que les ha provocado es dolor de cabeza. ¿Por qué el Imperio Romano tuvo que invadir a Roma, a Israel, a Jerusalén? Por la resistencia del judaísmo. ¿Por qué había problemas y revueltas? Por la resistencia del judaísmo. O sea, para el griego el judaísmo no tiene ninguna relevancia. Por lo tanto, Juan dice, oye, me ven acá, si yo presento el evangelio a los griegos como Mateo lo presenta a los judíos, esta gente no va a creer. Si lo presento como Marcos lo presenta, tampoco van a creer. Porque en Marcos Jesús es ¿qué? Jesús es hombre, que se cansa, que se duerme, que le da coraje, que se irrita, que se molesta. Pues no hace ningún sentido. A Jesús hay que presentarlo a los griegos con las concepciones griegas. Y aquí viene lo hermoso del Evangelio según San Juan. Aquí viene lo extraordinario. Porque los griegos tenían dos grandes concepciones. En el griego había que saber la concepción del logos. La concepción del logos no es otra cosa que el concepto de la palabra y la razón. Porque para el griego, en Dios no solamente estaba la palabra, sino también que en Dios estaba la razón. Porque crear cualquiera crea, pero mantener lo creado, el orden de lo creado, la estabilidad de lo creado. Oiga, usted sabe lo que era para el griego decir, óyeme, el logos es entender que Dios creó este planeta, lo creó entre muchos más planetas, entre muchos más astros, entre muchas más estrellas, dentro de una vía galáctica extraordinaria. El logos no solamente es la palabra, el logos es la razón, el control de esa razón. Dios controla todo de tal manera que ningún planeta choque con el otro. Mire cuánto había desarrollado el pensamiento filosófico griego.
el griego en el campo filosófico